Muy bien, iniciamos. El día de hoy, el panel es sobre manejo forestal. El objetivo es establecer el contexto y presentar algunas experiencias del manejo comunitario en distintas regiones del país. Hay 5 temas. La Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el Incremento de la Producción y Productividad en México 2013-2018, la ENAIPROS, que estará a cargo del ingeniero Germánico Galicia García. El segundo tema es Gobernanza y Construcción de Capital Social como pilares para el manejo sustentable de bosques comunitarios, cuya presentación la tendrá la doctora Leticia Merino. El siguiente tema es las experiencias comunitarias de manejo forestal en bosques templados, que estará a cargo de Eusebio Roldán Félix, que es el director técnico de la USACHI en la Sierra Norte de Oaxaca. Después habrá un breve receso y tendremos las experiencias de manejo forestal de bosques templados en propiedad privada, a cargo del maestro León Jorge Castaños. Y finalmente estaríamos cerrando con el último tema, experiencias comunitarias de manejo forestal en bosques tropicales, que estará a cargo del ingeniero Alberto Escamilla. Este cambio se debe a una causa de fuerza mayor. El ingeniero Luis Alfonso Argüelles no pudo reponerse de una enfermedad y bueno, se hace esta sustitución. Alberto Escamilla es un compañero con muchísima experiencia en el manejo forestal en selvas. El moderador de toda la sesión, de todo este panel, será Sergio Madrid. Sergio Madrid me va a permitir hacer una brevísima reseña curricular. Sergio Madrid Subirán es el director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Es miembro del CONAF, del Consejo Nacional Forestal, y del Comité Técnico Consultivo del Programa de Servicios Ambientales y de Red Plus. Ha sido coordinador de 11 procesos de evaluación de manejo forestal y cadena de custodia FSC en Bolivia, Ecuador, Perú y México. Y ha desarrollado diversas consultorías con el Banco Mundial, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Semarnat, la CONAFOR, PNUD, WWF, la UAM y la UNAM. Es autor de diversas publicaciones sobre conservación y manejo forestal, deforestación, legislación forestal y manejo forestal comunitario. Es ingeniero agrónomo por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de maestría en desarrollo rural en la propia UAM y sobre alternativas tecnológicas y estrategias de desarrollo rural en Francia. Entonces, Sergio Madrid, adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días a todos. Tengo el gusto de moderar esta primera mesa del día de hoy. Muchas gracias a la FAO, muchas gracias a CONAFOR por la invitación y la iniciativa de abrir estos espacios para poder analizar la problemática forestal del país. Como bien nos ha platicado el ingeniero Barrera, esta primera panel ha sido denominado Manejo Forestal Comunitario en México. Y yo quisiera llamar la atención tanto de las personas nacionales como los extranjeros, de la importancia del manejo forestal comunitario. Se le ha dado a este seminario nada más y nada menos el 30% del tiempo de los paneles al tema del manejo forestal en manos de las comunidades, por lo importante que es. Para las personas que no sepan, más del 80% de los territorios forestales de México están en manos de ejidos y comunidades. Así que si se ha avanzado algo en manejo forestal sustentable en México, sin duda el papel de las comunidades ha sido muy relevante. En esta mesa, para tratar este tema de enorme importancia en México, hemos invitado a Germánico Galicia, que es de la CONAFOR, a la doctora Leticia Merino, de la UNAM, a Eusebio Roldán, que es un
director técnico de una de las organizaciones comunitarias más exitosas en México, ahí en Oaxaca. Vamos también a invitar a que nos exponga su ponencia al ingeniero León Jorge Castaños y finalmente al ingeniero Alberto Escamilla. En primer lugar, llamo al ingeniero Germánico Galicia para que pase con nosotros a hacer su exposición. Germánico, déjenme explicarles rápidamente. Germánico es ingeniero forestal egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo y tiene estudios de maestría en el tema de conservación y manejo sustentable de bosques. Y se ha desempeñado como inspector federal de regulación técnica forestal, jefa de departamento de supervisión técnica, ha estado trabajando en la Semarnat, en el estado de Puebla también. Se encuentra certificado en la norma de competencia laboral, en lo que es en conocer para la formulación y evaluación de proyectos de inversión en el sector rural. Finalmente se ha desempeñado como consultor técnico forestal en el Sistema Nacional de Habilitación y Calificación de FIRA y del Banco Mundial y actualmente desempeña el cargo de gerente de desarrollo forestal en la Comisión Nacional Forestal. Así que agradezco al ingeniero tomar la palabra para platicarnos cómo va este tema de la Estrategia Nacional de Manejo Forestal Sustentable para el incremento de la producción y productividad 2013-2018. Muchas gracias, Sergio. Bueno, primero darles a ustedes la información de que la presentación que voy a hacer se pensó porque a partir de este momento en el seminario los paneles están diseñados para atender cada uno de los componentes de la Estrategia Nacional de Incremento de la Producción y Productividad. Entonces van a ver los tres componentes básicos, ¿no? El componente de fortalecimiento empresarial comunitario, que es la parte social, el de manejo silvícola, que sería la parte técnica, técnico-ambiental, y el de mercados y abastecimiento, que es la parte económica, que harían los tres ejes de la sustentabilidad. Entonces la intención es que ustedes a partir de este momento tengan el contexto de sobre qué vamos a empezar a trabajar en el seminario en los siguientes paneles, ¿no? Entonces vamos a desmenuzar, digamos, los temas y esta presentación es para que ustedes tengan esa referencia. La Estrategia Nacional, que para darle un nombre corto le hemos puesto en IPROS, ¿no? Sería Estrategia Nacional de Incremento de la Producción Sustentable, está fundamentada en el Programa Nacional Forestal. El Programa Nacional Forestal, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y que seguramente muchos de ustedes participaron en el proceso de consulta para construir el Programa Nacional Forestal, pues tiene como parte de sus programas, de sus 12 programas de ejecución, esta estrategia. Y esta estrategia el Programa Nacional Forestal tiene como su principal objetivo promover el aprovechamiento sustentable, ¿no?, de los recursos forestales para reactivar la economía, para generar la generación de empleos, ingreso y mejora de la calidad de vida, pero siempre incrementando la provisión de bienes y servicios ambientales y reduciendo las emisiones de carbono. En congruencia con este objetivo, ¿no?, se diseña una estrategia de producción que atienda esto, ¿no?, que atienda también esta parte. Y bueno, dentro de las principales metas, como ya se ha ido mencionando en este seminario, pues es el incrementar la producción maderable. Estos 11 millones están compuestos básicamente de 9 millones que provendrán de los bosques naturales y se estima que al final del sexenio estaremos produciendo 2 millones de metros cúbicos provenientes de plantaciones forestales comerciales. Incrementar la superficie bajo manejo que cuenta con certificación de manejo. Estamos planteando que la certificación tenga un impulso importante y se triplique, ¿no?, la superficie que teníamos al principio del sexenio, y se incremente la superficie de plantaciones forestales comerciales a 384.661 hectáreas. Con todo esto, pues generar 25,000 empleos en el sector.
Es importante que tengamos que esta estrategia se diseñó bajo este contexto nacional, ¿no? Este contexto que nos marca que desde el año 2000 tenemos una tendencia de disminución de la producción forestal maderable en el país, contra que se ha mantenido de alguna manera el consumo del país, y si en este año teníamos más o menos un 50% de satisfacción del consumo aparente de México con nuestra producción nacional, para el 2012 todavía apenas teníamos el 30%, de 28% en números cerrados. Y eso nos ha obligado como país pues a importar producción maderable y de celulosa y papel. En esta parte de las importaciones de celulosa y papel y de los productos de papel, pues hay mucho que hacer en el país como para estar o ser competitivos, ¿no?, en esta materia. Y eso digamos que es sería materia de otro seminario. Pero nos queremos concentrar en este caso, en esta parte del déficit de la balanza comercial, que tenemos poco más de $1,000 millones en productos de madera. Productos de madera que representan este saldo negativo en la balanza, pero que si lo desglosamos, podemos ver que en la madera cerrada y los tableros, pues tenemos una amplia oportunidad en el mercado interno. Y esa amplia oportunidad puede ser satisfecha con la producción nacional. Sin embargo, hay que superar las limitantes que tiene la producción nacional, por ejemplo, en cuanto a la calidad del aserrío. Muchos de nuestros consumidores nacionales, fabricantes de muebles o fabricantes de tarimas, no consumen la madera nacional porque no es de la calidad en que la necesitan, porque no es el aserrío que se le da a nuestra madera, no cumple con esos mínimos o esos estándares de calidad, o porque no se entrega en la cantidad y en el tiempo en que se requiere, ¿no?, la oportunidad, en todo caso esto es muy importante, porque no hemos desarrollado esquemas de asociatividades entre nuestras empresas forestales comunitarias que permitan entregar en los volúmenes suficientes a los consumidores de este tipo, a los grandes consumidores. Y entonces eso nos ha llevado a que el saldo de la balanza comercial, por ejemplo, solo en madera cerrada, sea prácticamente igual al valor de la producción maderable en México. Es decir, importamos casi lo mismo que lo que producimos, ¿no? Si de estos 547 millones de dólares que tuvo como valor nuestra producción forestal maderable en el 2012, el 80% es de productos de escuadría. Y por no decir de las otras oportunidades en los tableros, ¿no?, sobre todo en los tableros de aglomerados, en los tableros de fibra, en donde se puede hacer mucho de lo que ya se está haciendo en México, en estas plantas de fabricación de tableros, que podríamos tener la oportunidad de generar esto, de satisfacer este mercado. Entonces, aquí está la gran oportunidad de mercado para nuestros productos y para nuestra silvicultura. ¿Cómo hay que hacerle? Bueno, pues eso es lo que hay que superar nuestros problemas para poder competir. ¿Cuáles son los principales problemas que se detectaron? Bueno, pues esto derivado de las consultas que se hicieron para el Programa Nacional Forestal, pues tenemos una cadena productiva que tiene altos costos de producción en los procesos de extracción y transformación y problemas en la comercialización que en general afectan la competitividad de nuestro sector. Las técnicas silvícolas que estamos utilizando no aprovechan adecuadamente la productividad de los bosques. Y no nos pasa solo a nosotros, lo veíamos ayer, por ejemplo, en Canadá, ¿no? En el caso de Canadá, ellos también han tenido ese tipo de problemas, hay que superarlos, ¿no? Y hay remedios para eso, o hay políticas que podemos establecer. Tenemos elevados costos de transacción por la complejidad de trámites, tenemos instituciones gubernamentales que no han completado sus procesos de coordinación, ¿no?, la Semarnat, la CONAFOR, la Profepa, los gobiernos estatales, ¿no? Tenemos empresas comunitarias que todavía no desarrollan totalmente sus esquemas gerenciales, ¿no?, pues que les permitan, ¿no?, ser competitivos desde el punto de vista de la administración de una empresa, políticas públicas no alineadas, ¿no?, y una industria forestal
todavía insuficiente o con tecnología ineficiente que no permite la transformación y el consumo de las materias primas provenientes de nuestros bosques en la calidad y en la cantidad necesaria. Bueno, ¿qué hay que hacer para esto? ¿Cuál es la propuesta en el PRONAFOR y en esta estrategia para superar estas limitantes? Bueno, primero, para cumplir estas metas se diseñó la estrategia, pues tomando los tres ejes fundamentales de la sustentabilidad, ¿no? Fortalecimiento empresarial comunitario, que sería el eje social, es decir, ejidos y comunidades, como dice el ingeniero Sergio Madrid, el 80% de nuestros terrenos forestales está en manos de los ejidos y comunidades, entonces no podemos olvidarnos de eso, aquí tiene que estar contemplado. La silvicultura y manejo técnico, tenemos que mejorar nuestra gestión forestal desde el punto de vista técnico, de una mejor silvicultura, y resolver los problemas de abasto, transformación y mercados para que permita ser viable esta estrategia. Pero todo esto, si no hay una adecuada coordinación institucional y un adecuado monitoreo y evaluación de lo que pasa como producto de esta estrategia, pues no se va a poder resolver. Entonces tenemos que diseñar este monitoreo. De tal manera que atendiendo estos principios, se diseñó la Estrategia Nacional de Incremento de Manejo Forestal Sustentable para el incremento de la producción y productividad, y se diseñó con este objetivo principal: promover el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales a través de la organización y fortalecimiento de los productores, sería el primer eje, a través del uso de técnicas silvícolas y estrategias de modernización, financiamiento y comercialización, que permitan la apropiación del proceso de producción, que optimicen la productividad y que incrementen la producción, ¿no? Entonces, las técnicas silvícolas nos tienen que ayudar a optimizar la productividad, incrementar la producción y conservar la biodiversidad en beneficio de los dueños y poseedores de los bosques. Cada uno de estos componentes, ¿no?, en los que se desglosa la estrategia, pues vamos a tener un objetivo principal. En el caso del componente 1 es: generemos el capital social y humano que fortalezca y consolide el manejo sustentable de los recursos por sus propios dueños, pero con un enfoque empresarial. Hay que acompañarlos, hay que regresar a este asunto del acompañamiento a los productores forestales para que se garantice que realmente se apropian de los procesos de producción. La parte de silvicultura y manejo, tenemos que transformar básicamente el manejo de nuestros bosques, tenemos que retomar el concepto de ordenación forestal que se ha venido perdiendo, de hecho, o sea, nuestras cuencas de abastecimiento forestal deben estar ordenadas desde el punto de vista también técnico silvícola, no solamente, y económico, por supuesto. Entonces, este concepto de ordenación forestal se tiene que fortalecer y retomar para ser competitivos en las cuencas de abasto. Y tenemos que aplicar técnicas silvícolas que permitan aprovechar al máximo la productividad de nuestros bosques, ¿no? Bosques de este tipo, que podemos tener muchos, no los tenemos, ¿no? Tenemos bosques sobremaduros o bosques que están con bajas densidades, bosques degradados, cuando tenemos potencial para tener este tipo de bosques. Y, por supuesto, no tenemos que olvidarnos de las prácticas de conservación de la biodiversidad. La producción no se tiene que pelear con la conservación, ¿no? Tenemos que hacerlas compatibles. Bueno, y trabajar en la parte de abasto, transformación y mercados para mejorar la rentabilidad económica de nuestras empresas forestales para que puedan recibir y transformar los productos provenientes de la producción. Como elementos transversales, la coordinación interinstitucional, decíamos, la Semarnat, la Profepa, la CONAFOR, de la mano, ¿no?, con los gobiernos estatales, incluso con los gobiernos municipales, para que las políticas en este sentido puedan consolidarse. Y una de las cosas que es muy importante y que se ha detectado a partir también de los diagnósticos y de las sugerencias de la consulta del PRONAFOR es que debemos focalizar, o sea, el que la CONAFOR continúe ejerciendo programas de apoyo así como escopetazo no funciona, ¿no? Tiene que ser focalizado, tenemos que dirigir las baterías, dirigir la estrategia a donde tenga las posibilidades de éxito. Y de tal manera, pues, que en los estados, por ejemplo, los estados que están aquí presentes, se han desarrollado y se han propuesto ya en esos estados
17 zonas de reactivación de la producción y se han identificado ya 33 cuencas de abasto y se seguirán identificando, ¿no? Lo que ven ustedes en verde es lo que ya está identificado, pero tenemos que identificar, por ejemplo, las que faltan de Chiapas o las que faltan al sur de Quintana Roo, o las potenciales zonas de plantación en Tamaulipas, o las potenciales zonas de plantación en Campeche. Es decir, esta estrategia se tiene que ir construyendo, el concepto está, pero tenemos que ir consolidando para que nuestras baterías y nuestro trabajo se enfoquen a territorios específicos. Y finalmente la estrategia contempla una parte de monitoreo, ¿no? Cómo hacerle para que nosotros tengamos claro cómo va resultando la estrategia. Entonces, en estos momentos ya existe una red de 3.358 sitios permanentes de monitoreo que están establecidos por el Inventario Nacional Forestal. El Inventario Nacional Forestal, además de los sitios normales, de los conglomerados normales que ya tiene, que son más de 26,000 conglomerados, ya estableció en estas regiones del país, en donde ven ustedes aquí en rojito, en estas regiones del país ya estableció 3.358 sitios permanentes de monitoreo, en donde se va a poder evaluar cada 5 años cuál es el efecto el manejo forestal, de la silvicultura. Si efectivamente la silvicultura, por ejemplo, tiene efectos negativos o positivos en la conservación de la biodiversidad. ¿Se reduce o no la mezcla de especies? ¿Se reduce o no la diversidad de las especies? El incremento corriente anual o los incrementos en la productividad de los bosques se ven reflejados después de una corta, después de un aclareo, después de una intervención silvícola, sí o no, ¿no? Y bajo qué condiciones. Este tipo de preguntas nos la podemos responder como país, si somos consistentes y persistentes, de aquí a unos 10 o 15 años, pero ya se empezó, ya está este diseño y se tendrá que ir fortaleciendo. Bueno, las metas de esta estrategia en general son las siguientes, ¿no? 750 empresas forestales comunitarias, al menos con un sistema documentado. Es decir, si la estimación es de que hay alrededor de 3,000 ejidos y comunidades que permanentemente hacen un aprovechamiento forestal comunitario en todo el país, de esos al menos 750 deben estar en el primer nivel, es decir, bien organizados, bien capacitados, con esquemas internos establecidos y profesionales. Tenemos que transformar el manejo a través de los programas de manejo, ¿no? En este país los programas de manejo son el documento rector. Entonces tenemos que al menos en 4.5 millones de hectáreas revisar cómo se está haciendo el manejo y replantearlo en todo caso, bajo estos principios. Hay que, en base a eso y a las técnicas silvícolas que se apliquen, tenemos que lograr incrementar la productividad o reflejar la productividad para pasar de un promedio de 2 metros cúbicos a 4.7 metros cúbicos en bosques manejados. Tenemos que cosechar anualmente 11 millones de metros cúbicos, esa es la meta de producción, lograr las 2.5 millones de hectáreas certificadas, realizar prácticas de silvicultura y manejo y conservación de biodiversidad en 1.140.000 hectáreas y generar proyectos y ejecutar proyectos, al menos en 50 proyectos en las cuencas de abastecimiento que se establezcan. ¿Para qué los promotores comunitarios? Bueno, pues para que acompañen, o sea, es un poco regresar a este esquema en lo posible de la asistencia técnica, recuérdame el nombre, del extensionismo. El extensionismo a partir de la propia gente, de los propios promotores forestales comunitarios. En estos momentos ya están poco más de 500 promotores forestales comunitarios asignados y esperamos que esos 500 se mantengan durante toda la administración para que lleguemos en todo caso a los 750, pero para que estén desde ahora acompañando los procesos de capacitación y organización de sus comunidades.
tenemos que aplicar en estos ejidos y comunidades las herramientas de organización que contemplan el manejo forestal sustentable, ¿no? Es decir, actualizar sus estatutos, hacer evaluaciones rurales participativas, hacer programas prediales, generar y establecer sistemas documentados, fortalecer su organización y capacitarlos y acompañarlos en los temas en los que se requiera, ¿no? Los temas de organización empresarial, en aspectos financieros, en comercialización. Tenemos que fortalecer la parte de silvicultura y manejo forestal, decíamos ya reordenando el manejo forestal a partir de los programas de manejo al menos en 4.6 millones de hectáreas. Tenemos que hacer en 1.140.000 hectáreas, ejecutar prácticas de conservación de la biodiversidad, sin olvidarnos de las prácticas de manejo forestal, para intensificar la silvicultura o para optimizar o para aprovechar al máximo la productividad de nuestros bosques. Este tipo de trabajos tienen que ser factibles, ¿no? No solo tienen que ser deseables, tienen que ser factibles, se tiene que poder hacer, tiene que haber mercado para esto. Y bueno, sin olvidarnos de que todo esto tiene que estar consolidado con una estrategia de certificación en los diferentes sellos que existen. Y si hay otros, pues otros. La CONAFOR no tiene, no está casada con ninguno de los sellos. Lo que se requiere y lo que el productor y el mercado establezcan, pero hay que promover la certificación. Y por último, la cuestión del componente de abasto y transformación, que es ya diseñar puntos finos, ¿no? Irnos a las cuencas de abastecimiento, para que en esas cuencas de abastecimiento se generen proyectos como, por ejemplo, de Santiago Papasquiaro en el Tarahumar, o del ejido San Pablo en Pueblo Nuevo, o estos de las comunidades de Oaxaca, en donde ya existe, por ejemplo, un consumo de madera certificada deliberadamente, pues, para esto, y que nos llevan a que ya tenemos ejemplos actualmente de proyectos que nos están llevando a una mejor transformación, a elevar el coeficiente de acerrío a veces hasta en un 20%, a tener, este es el caso concreto de un ejido en Durango, es el ejido de la ciudad, lo mismo estamos haciendo en San Pablo, en Durango, en San Pedro del Alto, en Oaxaca, en el Largo, en Chihuahua, de transformar la industria, modernizar la industria para que se pueda cooperar con esto. Y todo esto con el respaldo financiero, no solo de los subsidios y de la inversión de los productores, sino también de dos esquemas financieros que ya están operando. El FONAFOR, operado por el FIRA, que establece que tiene ya una bolsa de 1.000 millones de pesos para financiar proyectos en toda la cadena productiva, y el FOSEFOR, que es el que opera la anterior financiera rural, ahora FINADE, que tiene 107 millones de pesos para efectos de garantías líquidas. Y bueno, todo esto en estos mecanismos, ¿no? Decíamos, primero de focalizar, de diseñar las zonas de reactivación y las cuencas de abasto, y después, el segundo mecanismo es que las instituciones y los integrantes del sector, los productores, los industriales, los técnicos, los académicos, los investigadores, estén operando su propia estrategia en cada estado. Cada estado debe ser actor de su desarrollo, cada estado debe definir sus metas y debe seguir y darle seguimiento a sus metas. Esa es la estrategia, ese es el espíritu de la estrategia. Bueno, pues espero que les haya quedado más o menos claro, y en este sentido vamos a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, Germánico. Si hubiera algunas preguntas, yo sugeriría a ustedes tomar una de las boletitas que están en sus mesas, anotar de manera muy clara, concisa y sencilla su pregunta y pasárselas a unas personas que están pasando a recoger esas boletas. No le vamos a dar lectura a ellas por ahora, sino hasta el final. Después de cada ponencia recogemos las boletas y hasta el final vamos a abrir un espacio para leer y contestar las más relevantes. Como segunda ponencia, quisiera llamar a la doctora Leticia Merino Pérez,
para escuchar su presentación titulada Gobernanza y construcción de capital social como pilares del manejo sustentable de bosques comunitarios. Muy brevemente, déjenme platicarles que la doctora Merino es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ha realizado estudios sobre las instituciones de acción colectiva, población y recursos naturales, desarrollo rural sustentable, manejo de recursos naturales, gestión de recursos forestales y políticas públicas del sector forestal. Además, ha sido profesora visitante de diversas universidades, entre ellas la Universidad de Indiana, la Universidad McGill de Montreal, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Guatemala y México, el Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio de México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Dr. José María Luis Mora. Les platico que la doctora Merino tiene 2 maestrías, una en Flaxo, México, y otra en la India. Además, es doctora en antropología en la UNAM. Doctora, tiene usted la palabra. Además, soy miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Bueno, no sé cuánto tiempo tenga y quisiera tener conciencia del tiempo. 40 minutos. Te pido, Juan Manuel, si me pasas a los 15, 10. Está de más, a lo mejor, decir que me da muchísimo gusto estar aquí, rodeada de amigos de mucho tiempo, de colegas de proyecto de mucho tiempo. Me da mucho gusto haber podido aceptar la invitación y tener la invitación de Juan Manuel Barrera, a quien nos une una larga amistad. Y me da mucho gusto oír lo que se dice de la Estrategia Nacional para reactivar la producción y la productividad. Varios, a lo largo de los últimos años, hemos señalado con mucha preocupación los datos que el ingeniero Germánico estaba mostrando, la caída de la producción, porque tras la caída de la producción hay pérdida de empleos, hay pérdida de organización, hay migración, hay asambleas que se disuelven, hay equipo que se vuelve obsoleto, o sea, hay una tragedia humana y social, no es cuestión nada más de números, y creo que eso Juan Manuel lo sabe pues de primera mano, y muchos de los que están aquí. Entonces, quizás algunos de mis datos resulten, y de observaciones, resulten un poco atrasadas, y me da mucho gusto que los señalamientos que se han hecho en los últimos años tengan eco, y me da mucho gusto, bueno, fundamentalmente por las comunidades forestales. Voy a presentar también al final algunos datos, resultados de una investigación que hicimos hace ya como 5 o 6 años, y participaron, no sé, algunos de los que están aquí, incluso quizás, sobre las condiciones de las comunidades forestales de bosques templados en México, y vamos a tener el libro para regalar, o sea, no es comercial. Al final es un primer intento de tener datos, porque tenemos muchos estudios de caso, intuiciones, pero pocos datos publicados. Este libro espero que próximamente esté disponible en línea, ojalá en la página web del Consejo Civil Mexicano. Bueno, hay muchos temas que yo y varios hemos venido repitiendo a lo largo de los ya 25, 30 años que tenemos haciendo esto. Ya nos vemos más canosos que cuando empezamos. Y yo quisiera empezar por reconocer que el tema de gobernanza, y este término puede sonar medio pretencioso o medio raro, pero podemos entenderlo en el sentido de buen gobierno, en el sentido de buena toma de decisiones, donde participan distintos actores, incluyendo a los actores directamente afectados. Entonces, es una toma de decisiones que se basa en perspectivas distintas, porque nadie tiene una perspectiva completa sobre algo tan complejo como son los bosques de un país tan grande y tan diverso como México, y la forma en que deben
manejarse, gobernarse y protegerse frente a este cambio tremendo. Vengo desempacando de Suecia, que ya llegó para quedarse, que es el cambio no solo climático, sino ambiental global. Entonces, creo que es importante reconocer que hay distintos intereses que participan o que influyen en la toma de decisiones, que no solo es el interés de la comunidad forestal, ni siquiera es solo el interés de CONAFOR, que en general está alineado, porque hay muchas gentes que conocen muy de cerca la realidad forestal, sino que hay intereses enfrentados tanto en términos nacionales como en términos internacionales. ¿Por qué? Porque los bosques proveen, más allá de la madera, que es el valor económico fundamental, sin el cual nos dan muchas cosas, servicios ecosistémicos que son valorados por la sociedad nacional, por la sociedad global, como es la participación en la regulación del clima, el gran problema que nos toca enfrentar como generación y a las generaciones que vienen, como es el tema no menos importante de pérdida de biodiversidad. Y los actores, los distintos actores tienen visiones parciales. O sea, sabemos desde hace mucho que es muy común que se piense que cortar madera es sinónimo de destruir los ciclos de agua, de afectar la biodiversidad, de aumentar las emisiones de carbono. O sea, que el aprovechamiento forestal, y esto ha salido en primera plana de periódicos hace algunos años, es el enemigo número uno de la conservación de los ecosistemas y de las funciones que nos prestan, sin las cuales no podríamos vivir. Hay muchos mitos en este sentido, y creo que dentro de lo que tenemos que hacer como sociedad y como grupos, y grupos como el Consejo han venido tratando de influir, y es muy difícil, desde hace mucho tiempo, está el revertir esta visión tan sesgada que tiene la sociedad y que tienen, desgraciadamente, muchos de los tomadores de decisiones. Se dice el pecado, pero no el pecador, y que afectan, que aumentan los costos de transacción, que afectan la forma en que se toman las decisiones. Entre estos actores, para bien y para mal, existen diferencias muy importantes de influir políticamente, o sea, de poder político, de poder económico, y entre ellos es muy difícil que exista comunicación y la desconfianza es frecuente. O sea, es muy fuerte la desconfianza local hacia instituciones reguladoras, hacia instituciones impartidoras de justicia en nuestro país, no solo en el tema forestal, sino en general. El tema forestal no es una isla también, y hay mucha falta de conocimiento, mucha falta de visión de los actores internacionales. Celebro que esto lo realice la FAO respecto a lo que implica, a lo que significa, al potencial del manejo forestal en México. Entonces creo que acercar visiones y trabajar en el tema de construcción de confianza a través de rendir cuentas, a través de mecanismos de transparencia, es muy importante. Sin confianza no vamos a ningún lado. Ahora, esto lo sabemos y lo hemos venido repitiendo, me voy muy rápido. México es un país forestal, 73%, aquí las cifras varían, del territorio tiene cobertura forestal y más del 50% de las comunidades poseen áreas forestales. Entonces, esta realidad de lo forestal y lo comunitario, y aquí al hablar de comunitario, estoy mezclando ejidos y comunidades, es una realidad que define el campo del país. O sea, y por siglos, por décadas, hemos negado esto, hemos pensado que mejor privatizar. Yo creo que en algunos casos tiene mucho sentido las áreas privadas, pero hemos tratado de privatizar y hemos tratado de llevar la frontera agrícola hasta el mar, como decía algunos de nuestros presidentes, negando la realidad en la que estamos parados, histórica y ecológicamente, que son comunidades forestales, no solo comunidades forestales de bosque templado, sino de zonas áridas, de zonas tropicales, pero no hemos tenido ni las políticas públicas, ni la visión como sociedad para responder a esto que nos define como país.
12 millones de personas. También aquí los números varían porque la migración ha pasado desde hace más de 20 años a ser una característica que define a las comunidades forestales. Decía hace unas semanas el doctor Sarucán, que creo que es un invitado y un aliado que convendría acercar por la influencia y el prestigio que tiene, se va muchas veces la mejor gente, la que tiene más iniciativa, la que tiene más capacidad de emprender. Entonces, alrededor de 12 millones de personas viven, este es un dato quizás ya viejo, en 30,000 comunidades, no todas, la mayoría no producen, y sabemos que por ley las áreas forestales son áreas de uso común que no pueden parcelarse, aunque esto también es un dato, digamos, es algo de derecho, no de hecho, y valdría la pena tener datos sobre la parcelación de las áreas forestales en el país y sus consecuencias, que deben de ser diversas en distintas regiones. Ahora, la historia para promover un buen manejo o conservación, entendámoslo como lo entendamos, tiene una larga data. O sea, tenemos desde principios de siglo, por lo menos con Miguel Ángel de Quevedo, pero no se preocupen, no me voy a ir tan allá, pero la política que afecta a las áreas forestales, quizás no la política forestal como tal, se ha visto caracterizada históricamente por contradicciones en México. Tuvimos en los 50 y antes, por un lado, la reforma agraria que entregaba derechos de posesión sobre territorios que tenían áreas forestales, y por otro lado teníamos políticas que negaban esos derechos al vedar el uso de las áreas forestales o al concesionarla a terceros. Esto ustedes lo han vivido, pero imagínense que si me acaban de dar en el banco la escritura de mi casa, que finalmente acabé de pagar, y me dicen sí, pero no la puedes utilizar, yo la voy a rentar a otra persona, o te prohíbo que entras porque es monumento histórico. Bueno, es una propiedad que no es propiedad, es una propiedad con sinsentido, hueca de derechos. Entonces, muchas veces y en foros con comunidades desde hace muchos años, a mí me ha tocado muy tristemente oír a gente que dice, ¿sabe qué? Denos crédito para sembrar aguacate, no les digo en dónde, o para sembrar otra cosa, pero no pinos, porque pues, si es pinos, no somos dueños del bosque. O en el estado de Veracruz, en programas, me tocó dirigir tesis de cercos vivos con pimienta gorda y hacíamos el cálculo de rentabilidad y no sé cuántos, y no, preferían vacas que no les daban nada. ¿Y por qué? Y la respuesta de la gente es porque cuando los árboles crecen nos los quita el gobierno. Digo, eso es la percepción local, pero corresponde con políticas que han restringido los derechos de uso de las gentes y pues su inseguridad. Y cuando hay inseguridad, uno no establece perspectivas de largo plazo. Y creo que lo más lamentable, quizás, es que al prohibirse el uso campesino del bosque, ya fuera porque estaba concesionado o porque estaba vedado, y estaba vedado en zonas como Michoacán, donde existía o existe aún una riquísima tradición de producción de artesanía forestal, el aprovechamiento pasa por definición a ser ilegal. Entonces, la costumbre es que se aprovecha sin papeles, que se aprovecha por debajo pasándose por alto la ley, favoreciendo la minería forestal. Hace mucho tiempo, Francisco Zapchapela hizo un ejercicio muy simple, un mapa, hace como 15 años, donde hacía coincidir las zonas de concesión con las zonas de mayor deforestación y no correspondía. En esas zonas se mantenían las masas forestales, quizás perdiendo calidad, pero no correspondían. Las zonas más deforestadas eran las zonas vedadas. Entonces, en estas zonas donde el aprovechamiento fue ilegal, se favoreció la idea de que el uso del bosque era un uso minero, era un uso sin perspectiva de largo plazo. México se ha caracterizado, digamos, en el mundo desde hace unos 20 años, se promueve, quizás no como tendencia prioritaria, pero se promueve la idea de que devolver derechos
o dar derechos a las gentes que habitan los bosques es una forma de generar incentivos y favorecer la conservación. Y aquí lo tenemos mucho antes de que, se me movió la lámina, perdón, lo tenemos mucho antes de que esto fuera moda internacional en algunos círculos del Banco Mundial o de la FAO o de la academia. Pero, ¿qué sucede en México? Donde existen derechos de propiedad forestal, al menos desde los años 40, y existen altas tasas de deforestación. Creo que la explicación está en esta ambigüedad de las políticas de propiedad sin derechos. Y México, paradójicamente, el primer país donde hay propiedad comunitaria local forestal, es uno de los países por muchas décadas con mayores tasas de deforestación. Sabemos, y muchos de los que están aquí fueron actores y nos honran con su presencia, que se recuperan los derechos comunitarios después de movilizaciones sociales contra las concesiones, y que el manejo forestal comunitario surge de esta movilización y del acompañamiento de programas de gobierno que tuvieron en su día, en los años 70 y 80, un papel fundamental, y yo creo que esto debería de estar escrito en los libros de historia que aprenden, o sea, que utilizan los niños en el país, porque es muy importante. Distintos organismos civiles de acompañamiento que dedicaron muchos años, que han dedicado muchos años a esto, las organizaciones sociales forestales con sus equipos técnicos, digamos, gracias a este esfuerzo civil y gubernamental, mal sostenido, o intermitentemente sostenido, logra crearse el caso mexicano, se ha dicho, de manejo forestal comunitario. A mí lo más importante me parece que se desarrollan capacidades locales de manejo técnico, por más deficiente que sea. Esto no existe en la mayor parte del mundo, de producción y comercialización. Y de veras que cuando uno va a Centroamérica o a Sudamérica, se asombra de ver que las condiciones son mucho peores. Bueno, sabemos que el manejo forestal genera beneficios económicos, y yo quisiera hacer, frente al tema de cambio climático, aunque ahorita parece que ha perdido un poco el boom que tuvo durante la COP, pero sigue siendo una realidad. Digamos, seguimos enfrentando incendios forestales, seguimos enfrentando sequías, seguimos enfrentando eventos climáticos extremos, seguimos enfrentando plagas quizás de manera inesperada, y estos eventos van a pasar y están pasando a convertirse en la regla más que en la excepción. Yo quisiera hacer 4 propuestas muy sencillas, y una es, y que es resultado de experiencias. Una es como la de la USACHI, como la de lo que se está haciendo en el Consejo en Valle de Bravo, en la península de Yucatán, en Durango. Bueno, una propuesta es que los bosques bajo manejo comunitario son opciones viables de mitigación frente al cambio climático. Hay estudios que demuestran que mantienen las áreas forestales al menos, tanto como las áreas naturales protegidas exitosas, porque hay muchas áreas naturales protegidas no exitosas y caracterizadas por el deterioro, o las áreas bajo esquemas estrictos de pago por servicios ambientales, que tienen, a mi parecer, el grave inconveniente de que se dan en un lapso de tiempo corto. O sea, después de que acaba el pago no sabemos qué sucede, pero cambian las expectativas de la gente, eso es real. Y por otro lado, actúan en detrimento o pueden actuar, o han actuado en muchos casos, en detrimento de capacidades productivas. A mí me ha tocado ver en Sierra Norte de Oaxaca, comunidades donde migrantes retornados de Minnesota han reactivado la empresa, encontrarse con que la mitad del área forestal entra en el área segregada para pago por servicios ambientales. En parte, y creo que esto es uno de los retos fuertes, por el envejecimiento de los ejidos y las comunidades. Digamos, después de los 70 queremos una renta, no queremos tomar riesgos. Pueden capturar mayor volumen de carbono que aquellos bajo esquemas de conservación tradicionales. Digamos, y aquí el Consejo ha hecho estudios en este sentido, mostrando cómo los juveniles
capturan mayor carbono que bosques ancianos, pero creo que este tipo de estudios necesita realizarse en distintas regiones, porque sabemos que la ecología forestal es muy distinta en distintos lugares de México, pero bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos en Quintana Roo, en un contexto de pérdida forestal de los 70s a los 90s, digamos, incluso el tiempo de que ya se implementa el plan piloto forestal, nos encontramos con que hay una enorme pérdida de cobertura forestal, pero en ejidos bajo manejo hay ganancia de lo que se llaman bosques secundarios, acaguales, que llegan a madurar. En Oaxaca, en un contexto también de pérdida forestal muy fuerte, en Sierra de Juárez hay un incremento de 33% de las áreas de bosques templanos, mientras que en Monarca la tendencia de la deforestación se mantiene, digamos, ha habido un gran esfuerzo de monitoreo y de apoyo a Monarca, la tasa, el registro que yo tengo es menor, pero también es menor porque las áreas forestales son menores. Y este es un esquema que manejó el Consejo Civil Mexicano en la COP y que yo oí exponer a un experto del Servicio Forestal canadiense que proponía que en el carbono capturado se considerara no solo el carbono en la masa forestal, sino el carbono de la madera, que permanece como carbono capturado y que tiene más posibilidad de mantenerse secuestrado, por hablar en términos de carbono, entre mayor valor agregado tiene la producción. Si yo produzco leña, pues es muy posible que la leña se quema y el carbono se evapora, pero si produzco productos con mayor valor, es posible que duren incluso generaciones en la atmósfera. Yo tengo en la casa de ustedes un piano que fue de mis abuelos de no sé qué madera, pero pesa como 300 kilos, fue un lío subirlo y no se me ocurre quemarlo y ese carbono allí está. Entonces creo que este tipo de mediciones debieran argumentarse en los círculos internacionales y de política pública, digamos, porque son válidos en términos climáticos. Segunda propuesta, los bosques bajo manejo crean incentivos y compromisos locales estables con la conservación, no dependientes de un subsidio que necesariamente es de corto plazo, esto porque generan empleo e ingreso, capacidades locales, y no solo capacidades técnicas, sino de organización, de administración, confianza y capacidad de agencia, capacidad de inventiva, de emprender. Bueno, creo que esto es Capulalpan, además inversión en bienes públicos que hacen de los espacios rurales lugares más dignos, más atractivos para vivir, y creo que esto es muy importante también. Capulalpan se distingue por una gran inversión en escuelas, en bandas de música, en clínicas, etcétera, no sé, hasta donde yo me quedé no se repartía. Y en comunidades menos organizadas, con menos trayectoria, hay también inversión, como cooperar en la manutención de las escuelas. Ahora, tan importante, yo me acuerdo hace tiempo que Enrique Jardel dijo que el producto forestal más importante de los bosques podía ser el agua o bien la gobernabilidad. O sea, en la medida, no vamos a pedirle al manejo forestal que resuelva los problemas de seguridad que tiene el país o que tiene el estado de Michoacán, pero en la medida en que hay gente organizada, en la medida en que hay gente que diseña reglas, que cumple reglas, que sanciona el incumplimiento de las reglas, que monitorea las reglas, se crea confianza y esto se llama gobernanza. Ojalá tuviéramos en mi colonia el mismo nivel de confianza que existe en Capulalpan, digamos, estamos como en -10 respecto, digamos, si es un lugar con universitarios y qué sé yo, pero no hay solidaridad, no hay monitoreo, se tira la basura en la calle, cosa que no se hace en muchos pueblos forestales. Entonces yo creo que este es uno de los productos más importantes del manejo forestal en el contexto del país. Digamos, y esto no solo, esto es Capulalpan también entre la generación madura, sino incluyendo a las siguientes generaciones, y creo que incluir a los jóvenes es uno de los grandes retos que enfrenta esta experiencia.
Ahora, como resultado aquí están algunos de los resultados de la encuesta que hicimos. Fue una encuesta muy larga que se aplicó en 120 y tantas comunidades. Finalmente en la muestra entran 102, las autoras somos la maestra Ana Eugenia Martínez Romero, demógrafa y estadística, y su servidora. De las muchas preguntas que hicimos y que están desagregadas en la publicación, ahí está el cuestionario, construimos índices, o sea, agrupamos en índices. Y un índice fue el índice de organización y capital social. Nos encontramos con que existe aún un nivel importante de organización social en el país. Los indicadores son existencia de asambleas, frecuencia de reunión en las asambleas, nivel de asistencia a las asambleas, cuántas gentes participan, si solo participan unos o no, si participan las mujeres, si pueden hablar los avecindados. Ustedes pueden ver el cuestionario, fue de veras muchos los indicadores que tomamos en cuenta, que preguntamos y que agrupamos en estas categorías que no nos dicen mucho. Pero, digamos, habiendo hecho el estudio y está la publicación, lo que yo quiero subrayar es que hay todavía un nivel de organización no perfecto, pero importante, todavía hay tela de donde cortar, que se está perdiendo en la medida en que la producción forestal se deteriora y la gente migra y envejece. Incorporar a esto a los jóvenes es una tarea urgente, factible en las comunidades agrarias, difícil en los ejidos. Recursos humanos. Tercera, el manejo forestal contribuye a construir capacidades de adaptación frente al cambio climático, respuestas a eventos climáticos extremos y prácticas de conservación y protección. Estos datos ya son medio viejos, son del 2010. Recuerdo que en la Sierra de Juárez hubo en 2010 lluvias torrenciales en un espacio como de una semana, y muchos deslaves. Tlahuitoltepec fue destruido en gran medida y muchas comunidades, incluyendo Capulalpan, Ixtlán, quedaron incomunicadas por varios días. Bueno, las comunidades forestales fueron las que tuvieron respuesta, no el gobierno del Estado, sino las comunidades forestales, de abrir los caminos con la maquinaria de las propias empresas, de reconstruir las viviendas dañadas con base a la práctica tradicional del tequio, que ya quisiéramos tener aquí. Tequio es el trabajo voluntario en favor de la comunidad. Digamos, esto tiene dificultades en el contexto de la migración, pero tiene un valor muy importante. En otros lugares se llama de otra forma. Mano y vuelta, cooperación, en fin. Pero esto es muy fuerte entre comunidades forestales. Además, existen brigadas de vigilancias contra incendios para detectar la presencia de clandestinaje, de plagas. O sea, hay una capacidad de respuesta mucho más rápido a estos eventos extremos que, como decía yo, van a ser más la regla que la excepción. También construimos, ya voy a acabar, un índice de presión sobre los bosques. No podíamos hacer para las 120 comunidades análisis por lo menos de 3 periodos de cambio de uso del suelo, y el cambio de uso del suelo es relativo como medida de conservación. Entonces preguntamos en el cuestionario la existencia de presiones, básicamente incendios, el tipo de incendios, si eran de copa o no, el impacto del incendio, el tiempo que tardó en recuperarse el área forestal, igualmente plagas, clandestinaje, que obviamente fue subestimado, la gente no le gusta hablar de eso, y siempre son los del ejido de al lado, y cambio de uso del suelo ilegal, y nos encontramos con que 63% de las áreas forestales enfrentan niveles de presión importantes. Yo me imagino que estos datos son mayores. Ahora, la buena noticia es que un número importante lleva a cabo tareas de protección, aquí debía decir conservación y protección. Aquí hablamos de brechas cortafuego, de reforestaciones, pero también de reservas comunitarias, de vigilancia. Nos encontramos con que 40% de las comunidades de nuestra muestra en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Durango tenían áreas de protección decretadas por las propias asambleas, muchas veces para proteger cuerpos de agua, pero existen y son protegidas de hecho, y esto es un dato que no se conoce y debiera conocerse.
Por último, los bosques bajo manejo generan valores agregados, servicios ecosistémicos de los cuales he venido hablando. Muchas comunidades, ahorita este dato quizás es viejo, 700,000 hectáreas en 44 comunidades han sido certificadas, y la certificación es todo un tema porque genera costos y no ha tenido a la fecha las ganancias que prometía. El Consejo fue pionero en esto y nos hicimos a un lado hace ya años, pero muchas comunidades tienen agendas ambientales, sean certificadas o no, tienen sus reglamentos de uso del bosque y del territorio, con lo cual empezó Prosimaf trabajando hace ya tiempo, esquemas de ordenamiento territorial comunitario, reglas que se monitorean y se cumplen. Contribuyen a la conservación de la biodiversidad, y aquí debo decir que el coordinador nacional de Conavio, el doctor José Sarucán, es un creyente ferviente en el manejo forestal comunitario y su vinculación con la biodiversidad, incluyendo la biodiversidad utilizada que trabaja Conavio, y muchas comunidades han construido activos para la siguiente generación, aunque estos activos han decaído mucho, cabe decirlo, en los últimos 10, 15 años. Aquí estoy mostrando una famosa tipología de productores que propuso hace ya mucho tiempo el ingeniero Sergio Madrid. Nos encontramos con que la mayoría de las comunidades no aprovechan los bosques, que las que lo aprovechan, la mayoría lo hace como rentistas, y que solamente un pequeño 5%, estos datos son de hace como 6 años, agregan valor a la producción forestal. Bueno, ahora relacionamos estos índices, para no quedarnos nada más en la descripción, y vimos que entre mayor desarrollo económico hay en las comunidades, hay menor presión. Uno podría pensar que es al revés. Si se está extrayendo, hay más presión sobre los bosques. Pues fíjense que no, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones, en la medida en que existe mayor economía forestal, hay menor presión. Digamos, los datos están desagregados en la publicación que está en línea. También nos encontramos que a mayor desarrollo, mayor nivel de actividades de protección y conservación. O sea, no son las comunidades que no tocan el bosque las que más conservan, sino al revés. Las que más protegen y conservan son las comunidades que tienen más desarrollo económico forestal, y a cambio de bastante poco. Y aquí nos encontramos con algo que no les va a sorprender, que es que entre mayor organización comunitaria hay más protección y conservación. Retos. Pues ya los mencionaba Germánico, la producción comunitaria es vista, por la B grande, como una amenaza para la conservación por la mayor parte de las instituciones de gobierno y de la opinión pública, y quiero decir de las instituciones de gobierno, incluso del sector ambiental. El capital social y las instituciones locales, o sea, la capacidad local de regularse, no son valorados como activos para la provisión de biodiversidad, de agua, de servicios ecosistémicos, o apenas es CONAFOR la pionera en este sentido. La sobreregulación, de esto ya se ha hablado mucho, el esquema centralizado de toma de decisiones, todo se decide en México, junto con capacidades gubernamentales. O sea, por un lado, la decisión está centralizada, el manejo está sobreregulado, los costos son muy altos, y por otro lado, la capacidad de monitoreo y sanción son ineficientes y los esquemas inadecuados. Profeta, y esto se viene diciendo desde hace mucho tiempo, se dedica más a revisar, a perseguir a las comunidades que tienen manejo forestales como Hacienda, que aquellas que llevan a cabo actividades de manera ilícita. Y la inversión pública, este es un dato que ahorita veo cambiado, en la producción forestal se ha mantenido marginal. En un libro que también se publicó este año, hacíamos un análisis del presupuesto durante las 2 administraciones pasadas, y alrededor del 75% se había invertido en reforestación, en viveros, o sea, una porción importante en servicios ecosistémicos, y en producción forestal era como 7%, junto a una reforestación que rompió los récords Guinness, pero también quizás los récords Guinness de ineficiencia en muchas regiones.
Hay una dependencia creciente en las comunidades de rentas, ya sea de los programas de gobierno sociales, de las remesas que tienen una tendencia a decrecer, y las familias y las comunidades en los últimos 10 años han perdido capacidades productivas y organizativas. Yo he estado estudiando migración en comunidades forestales los últimos años y esto ha sido muy lamentable. Ahora, las relaciones jerárquicas de lo global, lo nacional a lo local, están cargadas de desconocimiento, como lo decía, y muchas veces de abuso de poder. Mecanismos como RED hacen aún énfasis casi exclusivo en los gobiernos centrales como actores clave y contribuyen a centralizar aún más el control del gobierno central, valga la redundancia. Los mecanismos institucionales más descentralizados permitirían que el flujo de recursos llegara a las comunidades, este es un reto, y a sus asociaciones, y podrían permitir mejorar capacidades de secuestro de carbono sin impactar las formas de vida y las capacidades de producción local. RED, más que un programa centrado en la segregación de áreas para pago por servicios ambientales en México, a mi juicio debería de ser una estrategia amplia con diferentes instrumentos de política. En distintas regiones, en distintos contextos, hacen falta distintas cosas, que apoye la producción forestal sustentable, y me da mucho gusto estar aquí, basada en el desarrollo de capacidades locales, técnicas y de gobernanza administrativas, y con una perspectiva de manejo del territorio, porque el territorio comunitario no solo es bosque, es también territorio agrícola, gran parte del carbono terrestre se encuentra en los suelos, y a mi juicio las comunidades más exitosas tienen estos planes y revisan periódicamente los planes de ordenamiento territorial comunitario. Ya esta es la última lámina. De lo local a yendo de lo local a lo global, hay que partir de alianzas regionales para recuperar derechos locales y crear capacidades técnicas y de gobernanza. Esto lo prueba la experiencia de 30 años del país, y las relaciones entre políticas nacionales y comunidades han tendido a disminuir los derechos locales y a recentralizar derechos en el gobierno federal, que está más atento a dictados internacionales. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Leticia Merino. Sugiere a ustedes, si hubiera alguna pregunta, alguna observación, usar sus boletitos estos, y va a pasar una persona a recogerlos para poderlos leer al final. Como siguiente ponente, quiero llamar a Eusebio Roldán Félix, que es director técnico de la Unión de Comunidades Forestales Zapoteca Chitanteca de la Sierra Juárez. Lo invito a pasar para exponernos su ponencia, Experiencias Comunitarias de Manejo Forestal en Bosques Templados. Muy rápidamente les platico que el ingeniero Eusebio está graduado en el Instituto Tecnológico Forestal número 1 del Salto, Durango, y actualmente es el director técnico de la USACH. Ha participado en varios procesos de certificación forestal y de cadena de custodia FSC, y también ha participado como capacitador en forestería comunitaria en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la República de Honduras. Eusebio, tiene la palabra. Buenos días a todos. Agradecerle a la Comisión Nacional Forestal, a la FAO, la Semarnat, por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes un poco la experiencia que la USACH en los últimos 25 años ha estado trabajando en el manejo forestal comunitario. Asimismo, agradecer a nuestro moderador, Sergio Madrid, que es especialista, conocedora de todas las actividades que las comunidades de Oaxaca y comunidades de México pues, han estado realizando con respecto al manejo forestal comunitario. El tema que voy a abordar en estos 40 minutos creo que tengo es un poco la experiencia comunitaria en el manejo forestal en bosques templados o bosques de pino-encino. Un poco en el contexto estatal, la superficie total de nuestro estado es 9.3 millones de hectáreas,
de las cuales 6.2 millones está cubierto por una cobertura forestal, de bosques 3.31 millones de hectáreas, selva 2.65, el tipo de propiedad, el 90% es de propiedad social, de ejidos y comunidades. Municipios, son 570 municipios, es el estado con mayor municipio del país, una población total de 3.3 millones de habitantes. En la cuestión de biodiversidad, tenemos 12.000 especies de flora y fauna, más de 800 especies son endémicos. Para el caso de los ecosistemas presentes, hay selvas húmedas, bosques tropicales, bosques templados, selvas secas, bosques espinosos y zonas desérticas. En el contexto de la Sierra Norte o Sierra Juárez, se caracteriza por ser un área con mayor biodiversidad de México y lógicamente del mundo. Mantiene un excelente estado de conservación a través de los ejemplos de organización comunitaria fuerte, aprovechamiento de iniciativas comunitarias para la conservación. Presenta también una variedad importante en ecosistema, se pueden observar selvas a 200 metros sobre el nivel medio del mar, como bosques mesófilos de montaña, y los bosques de pino-encino a más de 3.000 metros sobre el nivel medio del mar. La sierra se considera una vocación, o tiene una vocación forestal netamente, aunque con marcadas influencias antropogénicas, en el sentido de un aprovechamiento regulado que favorece su conservación. En el caso de la USACHI, la USACHI está formada por una unión con dos zonas importantes, ¿no?, dentro de la región de la Sierra Norte. La zona norte, que compone la comunidad de Santiago Comaltepec, más o menos a 105 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, Tuxtepec, transitando más o menos 10 kilómetros para poder llegar a la población de la comunidad de Santiago Comaltepec. Es una comunidad chinanteca. En el caso de la zona sur, en donde se encuentran las comunidades de Capulalpan de Méndez, Santiago Jiacuí y La Trinidad, perteneciendo a la etnia zapotecas, como ustedes lo pueden ver en este mapa, ¿no?, la comunidad de Comaltepec y las otras tres comunidades zapotecas un poco más hacia el sur. En cuestión de las áreas totales y distribuciones de cada predio, La Trinidad contamos con 805 hectáreas de superficie total, de las cuales 733 hectáreas pertenece a la parte forestal. En el caso de la comunidad de Santiago Jiacuí, contamos con 1.680 hectáreas bajo su resolución presidencial, de las cuales 1.644 es forestal. En el caso de Capulalpan de Méndez, 3.850 como superficie total y 3.371 hectáreas forestales. Y por último, el caso de la comunidad de Santiago Comaltepec, 18.070 hectáreas como superficie total bajo una resolución presidencial y 11.864 hectáreas forestales. La superficie que manejamos en la parte técnica son 24.405.72 hectáreas, de las cuales 17.612 forestales. En cuestión de uso del suelo, creo que esa es la parte más importante en la cual la organización ha estado trabajando los últimos 25 años, el uso que le ha dado a cada tramo de su territorio, de acuerdo a su complejidad biológica, a su complejidad social y lógicamente a una complejidad económica, financiera, para poder estar manejando esta territorialidad que cuenta actualmente las comunidades. Como lo podemos ver, tenemos 4 conceptos dentro de los ordenamientos territoriales actuales. Uno, que es la parte de producción forestal; 2, que es la parte de protección o conservación; 3, áreas de restauración; y por último, el 4, que son las áreas agropecuarias, uso doméstico y uso urbano. En este tema nos estaríamos refiriendo únicamente a la superficie
bajo producción forestal, que son 5.861.79 hectáreas. En la cuestión del diagnóstico de la biodiversidad del territorio de la USACHI, contamos con 1.562 especies que incluyen artrópodos, anfibios, reptiles, peces, aves, mamíferos. En la cuestión de plantas, angiospermas y gimnospermas y hongos. De estas 1.562 especies, 98 se encuentran reportados en alguna categoría de riesgo según la norma 059 de la Semarnat, y aquí podemos ver, ¿no?, la gran cantidad de organismo viviente y que tenemos que estar manejando acorde a la susceptibilidad que cuenta con cada una de estas especies. Un poco de los antecedentes que tenemos como organización. La USACHI se funda el 14 de septiembre de 1989, recién cumplimos 25 años de su fundación, en la cual pues hemos estado trabajando para los servicios técnicos forestales, capacitación y formación de equipos técnicos a través de una planificación a largo plazo del manejo del bosque. En 1992-93 se hicieron los primeros ensayos de sustitución del MOBI y la corta selectiva por métodos silviculturales basados en árboles padres, partiendo del método de desarrollo silvícola, con algunas modificaciones adaptadas a las condiciones ecológicas y biológicas de las comunidades. Y en 1993 oficialmente se autorizan los primeros programas de manejo forestal para el aprovechamiento del recurso forestal maderable en las 4 comunidades que pertenecen a la organización. En 1994-96, evaluación de manejo forestal de la organización para obtener la certificación forestal FSC. Somos de las primeras 4 comunidades certificadas en México en bosques templado frío, bosque de pino encino. A nivel internacional somos el número 11 en la cuestión de la certificación del manejo forestal. En 1996, a raíz de esta certificación forestal y a raíz del inicio del periodo de manejo forestal comunitario, se obtiene el Mérito Nacional Forestal otorgado por la Semarnat. En 97 se obtiene el Mérito Ecológico, también otorgado por la Semarnat. En el 2002, el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza otorga el reconocimiento por la conservación en la cuestión de los recursos naturales. A partir del 2003-2004 se termina el primer ciclo de corta de los programas de manejo. Nuevamente iniciamos con el establecimiento de la elaboración o la modificación de los programas de manejo para un segundo ciclo de corta, ¿no?, en la cual se fueron agregando nuevas técnicas, nuevos procesos de manejo, nuevas actividades técnicas para poder manejar de forma integral los recursos naturales que cuentan las comunidades. Por último, 2012, la obtención de un reconocimiento por los logros en el desarrollo y fortalecimiento del manejo forestal sustentable, conservación y restauración por parte de Rainforest Alliance. Actualmente, 2013-2014, se están elaborando los programas de manejo para el tercer ciclo de corta, basados en nuevos conceptos, como son lo que es hábitat de especies, biodiversidad, mejores prácticas de manejo forestal, un sistema de planeación forestal a largo plazo, ¿no? Entonces son nuevos conceptos que se están incluyendo en los nuevos programas de manejo que se están elaborando para la organización. Creo que la parte de la gobernanza es la fortaleza también que tenemos como organización, el haber ya logrado 25 años de asociación, 25 años de unión, y una de ellas esta, ¿no?, la fortaleza que tienen nuestras comunidades al interior de sus asambleístas. En este caso, la máxima autoridad para el caso de la organización son las asambleas generales de comuneros, que son los que toman las decisiones de todas las actividades técnicas, financieras, capacitación que se vayan a realizar como organización. Posteriormente están una
asamblea de delegados, que son los responsables en la parte social, en la parte financiera, en la parte de gestión de todas las actividades que nosotros realizamos como organización. Dentro de la asamblea de delegados hay dos consejos, uno es el consejo de administración, que se encarga más la parte administrativa y de gestión, y el consejo de vigilancia, como su nombre lo indica, de vigilar todas las actividades que realizamos como dirección técnica forestal, todas las actividades operativas que realizamos al interior de las comunidades. Y por última parte está la dirección técnica como tal. Pero también montamos una estructura técnica en la cual hay una dirección general, hay una subdirección general que son los responsables de coordinar todas las actividades de manejos, de planeación y de todas las actividades que nosotros realizamos como la parte técnica. Contamos con diferentes departamentos, el Departamento de los Servicios Técnicos Forestales, el Departamento de Proyectos, Capacitación y Desarrollo, Departamento de Sistema de Información Geográfica, el Departamento de Recursos No Maderables de Investigación y el Departamento de Comercialización y Mercado. Eso nos ha llevado a seguir implementando nuevas actividades, a seguir fortaleciendo las capacidades y estructuras técnicas de las comunidades para poder lograr pues, un mejor manejo forestal comunitario. Dentro del área de servicios técnicos forestales contamos con dos áreas, que es la de manejo forestal y el área de protección y fomento. Y en la parte del departamento de proyecto tenemos dos áreas, que es la parte de proyectos maderables y proyectos de los recursos no maderables. Por último tenemos una responsable del laboratorio de investigación. Y en la última parte, que es uno de los fortalecimientos también que tenemos como organización, en la parte de los técnicos comunitarios, técnicos que tienen laborando en la institución alrededor de 25 años y el técnico más joven tendrá 5 años laborando para las comunidades, para la organización, con todas las fortalezas que se tienen en cada una de las comunidades. El gobierno comunitario también, la parte fuerte, creo que lo decía ahorita la doctora Leticia Merino, la gobernanza dentro de las comunidades de la USACH ha sido la fortaleza que nos ha dado para seguir innovando, seguir mejorando las capacidades de las comunidades en el manejo, en la conservación o en el aprovechamiento de sus recursos naturales. Y una de ellas esta, que son los elementos que tenemos dentro de la comunidad. El primero, que son la responsabilidad, la confianza, ayuda mutua, la reciprocidad, la comunicación, el asambleísmo, las reglas constitucionales y los criterios, que son algunos de los elementos que tenemos para poder lograr una gobernanza fuerte en las tomas de decisiones y el lograr el avance y el desarrollo de las comunidades, ¿no? Y esto creo no es fácil que se dé dentro de una comunidad cuando no se encuentra fortalecida la organización interna. En la cuestión del aprovechamiento maderable, la superficie actual que tenemos para producción maderable autorizada por la Semarnat son 3.315 hectáreas. Aquí podemos ver la superficie por comunidad, 474 en el caso de La Trinidad, 1.013 hectáreas en el caso de Jiacuí, 916 para Capilalpan de Méndez y 910.5 hectáreas para el caso de Santiago Comaltepec. Estos son datos hasta el 2013, acorde a los programas de manejo forestal. En la cuestión de la producción forestal, tenemos autorizado para un ciclo de corta de 10 años 115.403 metros cúbicos de pino de las diferentes especies, 56.592 metros cúbicos de quercus y 27.317 metros cúbicos de otras latifoliadas. Nuevamente son datos del programa de manejo forestal que actualmente se están terminando, ¿no? Hay una comunidad que vence su programa de manejo para el 2015. Un poco de los aspectos relevantes del programa de manejo. Estamos aplicando el método de desarrollo silvícola
con 2 turnos, un turno de 40 a 60 años dependiendo de las especies en su crecimiento y desarrollo, ciclo de corta de 10 años, y los incrementos en bosques viejos anda de 4 a 6 metros cúbicos por hectárea por año, ¿no? Esos son los datos que tenemos de los diferentes inventarios forestales que se han estado realizando en 1993, en el 2003 y 2013. El ciclo de corta actual, lo que yo he comentado ahorita, está radicado a 10 años. Ejemplo de esta imagen que ustedes pueden ver, aquí se hizo una corta de regeneración de árboles padres. Posterior a los 10 años se hizo una corta de liberación con podas y preaclareos, ¿no? Y si nos podemos dar cuenta los resultados que tenemos después de 10 años. El turno va a depender de las especies que nosotros tenemos o la predominancia de las especies dentro de las unidades de manejo forestal. Está a 40 a 60 años. Específicamente para las especies de Pinus pátulas, el turno anda a 40 años. Y para el caso de Peces eustrobus, el turno es a 60 años. ¿No? Va a depender mucho el desarrollo, crecimiento de las masas forestales. En el contexto del método de desarrollo silvícola, esos son los tratamientos que actualmente estamos aplicando: corta de liberación, preaclareos y podas, primero, segundo y tercera aclareos, corta de regeneración con 2 cortas finales, selección en grupos y cortas en franjas, y tratamientos complementarios al suelo. Son todas las actividades que tienen que desarrollar en la parte operativa las comunidades, las empresas forestales comunitarias, ¿no? La parte técnica, como USACHI, nos encargamos en la planeación, en la elaboración de los programas de manejo, en el seguimiento, informes de todas las actividades que nosotros realizamos dentro de la comunidad, acorde al programa de manejo forestal, acorde a la autorización que cuenta cada una de las comunidades. El primer tratamiento que actualmente estamos manejando son las cortas en franjas o matarrazas, que consiste en franjas de 0.5 a 4.5 hectáreas según permitan las condiciones topográficas o fisiográficas de las unidades de manejo forestal, ¿no? Ustedes pueden ver en estas 2 imágenes con tratamientos de cortas en franjas. Tenemos pendientes de máximo de 65% para poder estar realizando esas actividades, ¿no? La USACHI también fueron de las primeras en aplicar esas actividades intensivas de cortas, lógicamente sustentados en actividades de investigación, sustentados en los resultados de los 2 primeros ciclos de corta, y por la cual pues, la Semarnat pues, tiene que en algún momento dado estar autorizando estos tratamientos de cortas intensivas. Y aquí están las respuestas posterior a los 10 años o a los 5 años de haberse realizado la corta. Tenemos densidades mínimas de 3.000 árboles por hectárea hasta las máximas que rondan entre los 17.000 árboles por hectárea, ¿no? Después de los 3-4 años de haberse realizado la corta. Otro de los tratamientos silvícolas que actualmente estamos ejecutando son las cortas de selección en grupos. Se están realizando dentro de las silviculturas de baja intensidad, toda vez que son áreas con mucha biodiversidad de especies de flora y fauna, por la cual la actividad de manejo forestal o la actividad de corta es menor a las realizadas en aquellas áreas intensivos. Aquí la superficie mínima que podemos realizar dentro de las áreas de corta es de 1/4 de hectáreas hasta las máximas que van a 3/4 de hectáreas. No son pequeños manchones que se realizan en las unidades de manejo para tratar de abrir el dosel y poder obtener la regeneración natural, complementado con las actividades complementarias que realiza la comunidad, como las reforestaciones inmediatas. Aquí están las áreas de cortas, aquí están los resultados, nuevamente con la regeneración natural y las reforestaciones realizadas por parte de las empresas y la comunidad. Otro de los tratamientos es la corta de liberación. Después de 10 años de haberse establecido el primer programa de manejo forestal a través del método final, que era árboles padres,
Después de 10 años se tuvieron que derribar los árboles padres que en su momento se dejaron para poder liberar la nueva masa forestal, ¿no? Y el poder controlar la densidad, poder controlar la estructura vertical y horizontal de cada una de las unidades de manejo con la cual pues actualmente tenemos como comunidad. Los aclareos, que son los tratamientos complementarios que se van aplicando en los diferentes ciclos de corta, acorde a los incrementos, acorde a la densidad que tienen las unidades de manejo. Y esas son cortas periódicas que se realiza un bosque entre su establecimiento, su corta y cosecha final, ¿no? Son algunas de las actividades que nosotros hemos estado realizando en estos 2 ciclos de cortas que llevamos, ¿no? Y estamos tratando de realizar nuevas actividades, nuevas técnicas para el tercer ciclo de corta. Las podas y los preaclareos son actividades complementarias que se realizan a las nuevas masas forestales por la alta densidad de los arbolados, ¿no? Yo le comentaba la densidad mínima que tenemos anda entre los 3.000 árboles por hectárea y las máximas hasta los 17.000, por la cual tenemos que regular y hacer un manejo intensivo. Para este caso ustedes podrán ver estas 2 fotografías. Esta área tenía más o menos 8.000 árboles por hectáreas, se eliminaron alrededor de 6.000, solamente quedaron 2.000 árboles, ¿no? No pudimos hacer la intensidad de corta fuerte, toda vez que los árboles pues todavía no están lignificados, lo que es la parte del tronco, y empiezan a doblarse, ¿no? Entonces eso lo tenemos que hacer posterior a 2-3 años, mientras que el árbol se lignifique en el contexto del fuste. Entonces tenemos que analizar, tenemos que estudiar y lógicamente tenemos que convivir con el arbolado, con el bosque para poder aprender su desarrollo, su crecimiento. Otra de las actividades importantes y que nos preocupa no solamente como comunidades de la USACHI, sino nos preocupa en el entorno regional como Sierra Juárez y Sierra Norte, que es el incremento en la cuestión de las plagas y enfermedades forestales, ¿no? Creo que en todo el país este problema existe y el problema radica en la sobreregulación, en los permisos, en la tardanza, en la burocracia, también en que se autorizan esos tipos de permisos para el saneamiento, ¿no? En el caso de la USACHI, la propuesta que hemos lanzado al delegado federal de la Semarnat en el estado es obtener un permiso permanente de saneamiento durante todo el año, ¿no? Pero sabemos bien que esta política de repente cuesta, ¿por qué? Porque no todo la parte del gobierno pues tiene el conocimiento suficiente en las actividades comunitarias que actualmente realiza la comunidad, ¿no? Entre ellas está lo que es el descortezador, en la cual en los últimos 5 años hemos tenido una afectación alrededor de 30.000 metros cúbicos, ¿no? Y si ustedes se dieron cuenta hace rato, más o menos tenemos autorizados 115.000 metros cúbicos para 10 años. En 5 años cortamos 30.000, que bien pudiera haber sido para los diferentes ciclos de corta, acorde a la planeación de un programa de manejo forestal. Nuevamente, no solamente radica en el problema social de la comunidad, sino también radica en la burocracia, en el programa de sobreregulación para el manejo de ese tipo de problemática, ¿no? Están el muérdago y el descortezador como problemas prioritarios. Resultado de los tratamientos silvícolas, yo le comentaba hace ratito, según los datos del inventario 93, 2003, 2003 y 2014, el incremento en los bosques sobre maduro y maduro anda entre los 4 y 6 metros cúbicos por hectárea por año. Actualmente en las nuevas masas forestales, los datos de investigación que se han realizado por los investigadores, por las instituciones de investigación, andamos entre los 15 y los 35 metros cúbicos por hectárea por año, ¿no? Y eso implica un mayor manejo, un mayor productividad. Lo que nosotros estamos buscando después de haberse completado el turno en menor superficie, en mayor volumen, ¿no? Estamos calculando que al menos estar obteniendo entre los 900 y 1.200 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Por año, en la cuestión de producción. Actualmente andamos entre los 200
hasta 450 o 500 metros cúbicos por hectárea en la cuestión de producción. Retomando algunas láminas que actualmente se está trabajando de manera conjunta entre la Comisión Nacional Forestal a través del sistema de planeación forestal, lo que buscamos es esto, ¿no? Las técnicas de silvicultura más las técnicas de ordenación tienen que ser un manejo forestal a través del cultivo, la ordenación, la protección, conservación, restauración y aprovechamiento, tratando de cumplir los objetivos que nos enmarca actualmente la normatividad para el aprovechamiento del recurso forestal maderable. Pero eso va implícito también con la visión integral y sistémica, bueno, de los recursos asociados a la parte maderable, el enfoque de ecosistema, posibilitando el uso de otros recursos y servicios, considerando la conservación, protección y restauración. No solo nos tenemos que preocupar por los árboles, sino también el recurso asociado a las diferentes unidades de manejo que está bajo aprovechamiento forestal. Otra de las actividades que hemos realizado en los últimos 25 años está la parte de la diversificación productiva y está la parte de la conservación de lo que es la especie o la diversificación biológica que tenemos como organización. Le comentaba hace rato, tenemos más de 1.500 especies de flora y fauna, pero dentro de las cuales hay varias especies protegidas en algún estatus según la norma 059 de la Semarnat, y para ello tenemos que darle un seguimiento especial, un estudio especial para poder seguir fomentando y seguir conviviendo con estas especies. Otras actividades que hemos hecho en los últimos 5 o 10 años está el turismo de naturaleza y cultural, aprovechando el recurso asociado que tenemos como comunidades, ¿no? El tratar de seguir diversificando. A lo mejor el objetivo inicial de las comunidades de 25 años era el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, pero posterior a eso se ha ido diversificando esta parte, ¿no? Y entre ellas está el ecoturismo como tal. Está la parte también del aprovechar las aguas que tenemos suficiente en la Sierra Norte, sobre todo en las comunidades de la USACHI, a través de empresas forestales o empresas comunitarias de aprovechamiento de agua de manantial. Están otras actividades como son los servicios ambientales, captura de carbono a través del mercado voluntario y servicios hidrológicos, que también ya llevamos alrededor de 10 años trabajando con estos proyectos, tratando de implementar o aprovechar parte de las actividades de manejo forestal que hemos realizado en los últimos 25 años. En la cuestión de la conservación local de algunas especies, es otra parte importante para nosotros, en todas las áreas de cortas que se realizan, el tratar de recolectar estas especies, ubicarlas en una zona para su desarrollo, conservación y posteriormente regresarlos a su lugar de origen, ¿no? Son algunas de las actividades, creo yo, que nos ha fortalecido como organización. Está la parte de capacitación y desarrollo, ¿no? A través de instituciones educativas con pláticas de cultura forestal, capacitación a comuneros y empresas forestales comunitarias, seminarios, entre algunas de las actividades que hemos ido realizando de manera conjunta con las autoridades municipales y comunales que pertenecen a nuestras organizaciones. En la parte de capacitación y desarrollo a nivel nacional, desde el 2001 hemos sido escuela instructoras para técnicos comunitarios. Hace rato les lo comentaba un poco el ingeniero Germánico. Actualmente estamos trabajando con promotores forestales comunitarios, ¿no? Fuimos, creo, de las primeras escuelas también de haberse fundado y creado de manera conjunta con la Comisión Nacional Forestal. En la cuestión del monitoreo y evaluación, el poder lograr tener resultados, pues tienes que monitorear, ¿no? Y la parte de repente más costosa también para que lo entiendan y lo ejerzan las comunidades. Nadie quiere a lo mejor poner un peso como comunidad en la parte de investigación, en la parte de evaluación y monitoreo, ¿no? Y eso creo la USACHI también lo ha logrado en los últimos 25 años, el tener parte de la utilidad que genera el recurso forestal maderable para la cuestión de investigación y para la cuestión de evaluación, seguimiento y monitoreo de sus recursos. Algunos estudios de fauna,
como la del puma, el venado, que son estudios puntuales que se están realizando para la cuestión de las áreas de manejo forestal que tenemos como comunidad. Nuevamente, regresando a la parte de certificación, fuimos los primeros certificados a nivel nacional, el número 11 a nivel internacional en bosques templado frío. Pero además de eso, contamos también con cadena de custodia en la parte de las industrias forestales para dar un seguimiento a la certificación del manejo forestal como tal, ¿no? Entonces eso nos implementa, nos ayuda y nos apoya a seguir concientizando y a seguir mejorando la actividad de manejo forestal. Algunas láminas que retoma el doctor Filemón Manzano, que ha estado muy enfocado en el seguimiento de lo que es la biodiversidad como tal, ¿no? En que los nuevos programas de manejo sea de manera integral, aprovechamiento maderable soportado con la cuestión de la biodiversidad. Actualmente se estarán manejando los programas de manejos nuevos a nivel paisaje, a nivel rural y a nivel sitio, ¿no? Algunas láminas de prácticas a nivel de paisaje, cómo se quiere manejar en los nuevos programas de manejo forestal. A nivel rural, estructura vertical y horizontal, distribución espacial, estructura, diversidad y composición de especie, formación de microhábitat, ¿no? Son algunas de las actividades que se estarán retomando en los nuevos programas de manejo. A nivel de sitio, importancia de protección de áreas de importancia crítica, áreas de importancia hidrológicas, mantenimiento de los árboles secos o con cavidades, limpieza de las áreas de corta, ¿no? Son actividades complementarias que se estarán realizando en los nuevos programas de manejo forestal. Retomo un poco también de una presentación que hizo el doctor Filemón a través de una lámina del maestro Enrique Jardel, qué es lo que se busca, ¿no? A escala de manejo de un predio, ¿no? Áreas de matarrazas, franjas de protección, brechas de sacas, zona de conservación, árboles semilleros, que podemos estarlo haciendo de manera conjunta dentro de un área de producción maderable, dentro de un área que está bajo el contexto de manejo forestal comunitario. Nuevamente retomo esta lámina, el caso de la Trinidad Ixtlán, con atributos de alto valor de conservación, ¿no? Es un predio muy pequeño con 805 hectáreas, de las cuales en el nuevo programa de manejo se estarán implementando entre 680 y 700 hectáreas para producción forestal, pero también con el contexto de conservación. No solamente es la parte de cortas intensivas, pero también nos tenemos que preocupar por los atributos especiales que tiene el predio como tal. Logros obtenidos, servicios técnicos forestales propios, alta participación comunitaria, adquisición de nuevas infraestructuras, mayor respuesta a la regeneración natural, ¿no? Cosas que no se daba hace 30, 40 años de manejo. Concientización de los comuneros ciudadanos, certificación forestal, FM, COC, generación de 700 empleos permanentes, 600 empleos temporales, mayor inversión al bosque, capitalización de las empresas forestales comunitarias, distribución equitativa de los beneficios económicos, ¿no? No hay un reparto de utilidad individual, hace rato lo comentaba la doctora Leticia, toda la utilidad que se genera por el aprovechamiento de los recursos naturales se dan para obras de beneficio social, escuelas, calles, pavimentaciones, apoyos a adultos mayores, etcétera. Inversión en la protección y fomento de los recursos naturales, que es la parte más complicada, ¿no? ¿Qué hemos logrado a la fecha? Alta participación comunitaria, generación de empleos, incorporación de mejores prácticas, generación de recursos económicos, adquisición de nuevas infraestructuras, desarrollo de habilidades, fortalecimiento de la cadena productiva y identificación de otras actividades productivas como es la diversificación de las actividades productivas. Factores claves que han ayudado, entre ellas la organización comunitaria interna fuerte, ¿no? Yo le comentaba, la gobernanza que existe dentro de nuestras comunidades es alta, el asambleísmo es muy alto en la cuestión de los tequios, otra parte importante también que ha generado que esta actividad y esa organización se mantenga por más ya de 25 años, ¿no? Respeto a la cultura y forma tradicional de organización, se respeta los usos y costumbres, no manejamos partidos políticos para nuestras autoridades municipales o comunales, ¿no? Todo es a través de las asambleas generales comunitarias. En conclusión, podemos decir que los dueños y poseedores de los recursos naturales son los que tienen en sus manos la conservación, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas, ya que son quienes se encuentran en contacto directo con los
recursos naturales y son los beneficiados directamente con los bienes y servicios. Eso no quiere decir que son los únicos encargados de conservar los ecosistemas, porque también los que no viven en las comunidades tienen la responsabilidad de no contribuir con la destrucción de los mismos, ¿no? Y creo que esa es la parte fundamental de la enseñanza que nuestros papás, nuestros abuelos nos han dejado ahorita, el seguir manejando los recursos, ¿no? Digo, ustedes me ven aquí de repente con miedo de estar hablando, pero no es eso, no más bien es la responsabilidad que tenemos el estar compartiendo con ustedes la experiencia generadas en los últimos 25 años de la USACHI como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Eusebio. Yo quisiera platicarles que la USACHI en el mes de septiembre cumplió 25 años, precisamente en septiembre, 25 años de su fundación. A mí particularmente me tocó estar en la fundación cuando terminaba la concesión de 25 años de la fábrica de papel Tuxtepec sobre sus bosques. Así que estos bosques tienen 50 años de estar en producción, 25 con la fábrica de papel Tuxtepec y 25 bajo la administración de la USACHI y de las comunidades. Hace 25 años, cuando terminaba ese periodo de concesión, las comunidades hicieron un corte y dijeron, después de 25 años, ¿qué tenemos? Pues no tenían nada, ni una motosierra, no tenían capacidades, no había vehículos. La gente estaba empobrecida, no tenían una cuenta bancaria, la gente no le había quedado nada después de 25 años de tener una concesión encima. Bueno, los comuneros tuvieron la habilidad de quitarse de encima la concesión a través de un amparo, porque el gobierno federal había decidido renovar por otros 25 años la concesión. Los comuneros tuvieron la habilidad de quitarse de encima a partir de un amparo federal ese nuevo decreto, y lograron que los permisos de aprovechamiento, por primera vez en la historia, salieran a nombre del Comisariado de Bienes Comunales. Así que, después de 25 años, ya nos platicó Eusebio qué es lo que tienen. No tengo yo nada más que decirles. Vamos a hacer un receso. Todavía no acaba esta mesa larga, este panel 2, ha sido un poquito largo. Vamos a hacer un receso muy corto de 10 minutos, para entonces darle la palabra al ingeniero León Jorge Castaños Martínez y al ingeniero Alberto Escamilla. Y con eso terminaríamos este panel y en una sesión de preguntas y respuestas. Así que 10 minutos de receso, por favor. Gracias.